Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla del mar, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó, le salió al encuentro de entre los sepulcros un hombre poseído de un espíritu inmundo. Y es que vivía entre los sepulcros. Ni con cadenas podía ya nadie sujetarlo. Muchas veces lo habían sujetado con cepos y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba los cepos, y nadie tenía fuerza para dominarlo. Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes, gritando e hiriéndose con piedras. Viendo de lejos a Jesús, echó a correr, se postró ante él y gritó con voz potente: ¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Por Dios te lo pido, no me atormentes. Porque Jesús le estaba diciendo: Espíritu inmundo, sal de este hombre. Y le preguntó: ¿Cómo te llamas? Él respondió: Me llamo Legión porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había cerca una gran piara de cerdos paciendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaron: Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y la piara, que eran unos 2000, se abalanzó acantilado abajo al mar y se ahogó en el mar. Los porquerizos huyeron y dieron la noticia en la ciudad y en los campos. Y la gente fue a ver qué había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio. Y todos se asustaron. Los que lo habían visto les contaron lo que había pasado al endemoniado y a los cerdos. Ellos le rogaban que se marchase de su comarca. Mientras se embarcaba, el que había estado poseído por el demonio le pidió que le permitiese estar con él, pero no se lo permitió, sino que le dijo: Vete a casa con los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo y que ha tenido misericordia de ti. El hombre se marchó y empezó a proclamar por la Decápolis lo que Jesús había hecho con él, y todos se admiraban. Este evangelio que acabamos de leer en este inicio de semana, en este lunes, nos habla de un tema que es bastante llamativo. A la gente le gusta mucho saber sobre el demonio, sobre los exorcismos, sobre la acción del demonio en las personas. Y esto simplemente, una de las reflexiones que podemos hacer antes de meterme en el punto principal, es que este evangelio nos vuelve a recordar el poder de Dios. Nos vuelve a recordar su poder, pero también la presencia del demonio, de cómo el demonio actúa en nuestras vidas, obviamente desde lo más sencillo de su acción, que es la tentación, que todos sufrimos todos los días, de diversas formas, en diversas maneras y varias veces. Y luego acciones que van subiendo de grado hasta esta última, que es la posesión, y que es bastante extraña y muy rara que suceda. Son pocos los casos de posesión, aunque parece que hoy en día como que hay más que antes. Pero bueno, no me voy a meter en este tema. Esto simplemente para decir que el demonio existe, lo sabemos por la revelación y por estos hechos, y también que Dios tiene poder para expulsar a los demonios. Y ese poder se lo dio a los apóstoles, y los apóstoles, los sucesores de los apóstoles, que son los obispos, se lo dan a los sacerdotes. Eligen en su diócesis algún sacerdote que es el exorcista, o varios sacerdotes que son los exorcistas de las diócesis, que se encargan de este tipo de cosas. Ahora bien, todas las acciones previas a una posesión son acciones del demonio. Todos de alguna forma tenemos este poder que nos ha dado Dios también de interceder por los demás con la oración. Por eso existe también la oración de liberación. Entonces, como decía, no me voy a meter mucho en este tema, simplemente recordar que el demonio actúa, que existe, que nos quiere alejar de Dios, que nos quiere hacer daño, y también que Dios tiene poder para acabar con esta acción del demonio, para expulsarlo si es necesario, pero también para sanar niveles anteriores a una posesión, como puede ser la infestación, como puede ser obviamente también la tentación. Nosotros podemos vencer la tentación con la oración, con la unión con Dios, y podemos interceder también para liberar, hacer oraciones de liberación de niveles como que anteriores a la posesión, como dije. Podemos interceder por otras personas, rezar, orar. También sabemos todo este tema de imponer las manos,
Pero bueno, lo que quiero decir es que el Espíritu Santo, Dios, tiene poder para sanar. Ahora bien, aquí hay un tema interesante. En primer lugar, que Jesús, cuando el hombre le dice, después de curarlo, después de sanarlo y quitarle el demonio, le dice, te quiero seguir, Jesús le dice que no, que simplemente vaya con los suyos, con sus familiares y conocidos y anuncie lo que el Señor ha hecho con él. Dice aquí, lo que el Señor ha hecho contigo y que ha tenido misericordia de ti. Pues aquí como segundo punto, y este ya empieza a ser un punto más importante de este evangelio, es reflexionar en cómo Dios tiene misericordia de nosotros cuando estamos afligidos y sufrimos. En este caso Dios concedió un milagro que fue el de sacar al demonio. Pero esta persona estuvo mucho tiempo sufriendo y uno puede pensar, bueno, ¿por qué Dios no hizo esto antes? ¿Por qué Jesús no la curó antes? Resulta que el mal está ahí, hay un mal de la acción del demonio en el mundo, hay un mal también que nosotros hacemos con nuestra libertad cuando tomamos decisiones que dañan a otras personas, traiciones, mentiras, acciones egoístas que hacen daño a otras personas. El mal está ahí. Dios podría de alguna forma quitar todo el mal, ¿no? Y impedir que los seres humanos actuáramos, pero entonces ya no seríamos humanos libres, sino robots. Y digamos que a fin de cuentas Dios lo que hace es que de esas situaciones que pueden ser negativas, que pueden traernos un poco de sufrimiento, nos hace crecer, nos hace transformar el corazón porque necesitamos purificarlo para entrar al cielo. Si no fuera por esas acciones, quizás aquí no tendríamos muchas oportunidades, ¿no? Si aquí todo fuera perfecto, no tendríamos muchas oportunidades para crecer en la paciencia, en el amor verdadero, en la generosidad. Pero bueno, adentrándome un poco más, vemos en este caso que Jesús le pide a él anunciar lo que ha hecho con él y anunciar su misericordia. Nosotros también podríamos reflexionar todas las veces en las que Dios ha sido misericordioso con nosotros. Bastaría pensar en el perdón de los pecados que nos hace siempre que se lo pidamos, siempre que nos acerquemos a la confesión, en la misericordia que tuvo al venir al mundo y morir por nosotros en una cruz. Y si yo realmente estoy anunciando esto con mi vida, con la alegría de sentirme amado, de sentirme perdonado. Esto en primer lugar. En segundo lugar, como punto importante, era lo siguiente. Muchas personas que están padeciendo, y todos padecemos diversos tipos de sufrimientos, sea de tipo moral, de tipo físico, cuestiones de tipo material. Muchas veces pasamos años padeciendo estas cosas y quisiéramos como un milagro de Dios, ¿no? Y a veces no se da. Y puede ser que incluso gente con muchísima fe no recibe este milagro. Y obviamente no quiere decir que Dios no tenga misericordia, sino que Dios quiere seguramente trabajar algo más profundo en ti. Quiere curar o sanar cuestiones que son más de fondo y que a veces ese sufrimiento es la única oportunidad que vas a tener para preparar tu corazón y cambiar tu corazón de cara a la vida eterna. Y digo esto porque en la primera lectura de hoy, y voy a hacer referencia rápida, habla un poco de esto. Pone el ejemplo de personas que recibieron milagros de Dios y otras que no, incluso teniendo mucha fe, pasaron de esta vida sin recibir ese milagro. Entonces dice esta carta, la carta a los Hebreos dice, y todos estos, aún acreditados por su fe, no consiguieron lo prometido, porque Dios tenía preparado algo mejor en favor nuestro. Y aquí viene mi punto. El punto de que si tú que estás escuchando este podcast estás pasando por un momento de dificultad durante años, podríamos citar muchísimas personas que quizás con más fe que tú y que yo también pasaron esas dificultades por mucho tiempo. Incluso, por ejemplo, Santa Teresa de Lisieux estuvo enferma, muy enferma, los últimos años de su vida. Y Dios no le quitó la enfermedad y murió con esa enfermedad. Podríamos hablar de muchos otros casos, ¿no? Pero puede ser una tentación para nosotros que si yo estoy viviendo una dificultad o pasando una dificultad por mucho tiempo y se lo pido a Dios y Dios no actúa según lo que yo quiero, que es que me quite ese dolor, que me quite ese sufrimiento, entonces yo creo que es que Dios no tiene misericordia conmigo. Y no, lo que puede ser es que Dios esté trabajando en algo mucho más profundo para darte algo mejor que tú no ves ahora. Entonces, bueno, en esta reflexión, pues pensar por algún momento, ¿no? Yo, ¿cómo estoy viviendo y
atravesando estos momentos de dificultad con la seguridad de que Dios quiere sacar algo grande de mí? ¿O entonces dudo, me alejo de Él? Yo tengo un caso de una persona que sufrió una dificultad reciente a nivel familiar y esto lo que hizo fue alejarse de Dios. Pero es que uno no se acerca a Dios como que si Dios fuese una cosa mágica que porque estoy cerca de Él entonces no me va a pasar nada. Pues no, porque Jesús dijo que íbamos a pasar sufrimientos, que íbamos a tener que cargar nuestra cruz, que esta vida era un valle de lágrimas, que esta vida era como los dolores de parto, etc. Entonces, no es que Dios nos ocultó el sufrimiento, iba a estar presente, pero si pasáramos por esos momentos de dificultad, obviamente con Él los íbamos a pasar con paz y iban a ser para algo mayor. De hecho, yo también recientemente he pasado una dificultad de algo que me ha costado mucho vivir, pero estoy viendo que me está haciendo crecer mucho, me está haciendo crecer en la confianza en Dios, en lo que Él puede obrar y que va más allá de mis posibilidades. Me está haciendo crecer en la fe, es una oportunidad para crecer en el amor, en amar como Él ama, porque también esa es otra cosa que cuesta a veces mucho cuando tienes una dificultad con una persona, amarla como Dios la ama, ¿no? Y no rechazarla o no tratarla mal. Es sin duda una ocasión de paciencia para mí y la tengo que vivir como esto. Y quisiera que Dios me la quitara, obviamente quisiera que Dios resolviera este problema, pero capaz no lo va a hacer porque justo esta situación me está haciendo crecer. Entonces lo que tengo que pensar es cómo Dios me hace crecer en esto. Y no espantarnos de las cruces que nos vienen en la vida, no espantarnos de los momentos de dificultad, sino vivirlos con paz, confiados en Dios y en que lo que viene es mejor, como decía la carta a los Hebreos, lo que viene es mejor, porque Dios tiene misericordia, como la tuvo con este endemoniado, la va a tener siempre con nosotros. A veces el cambio va a ser externo y Dios nos va a dar la gracia externa física. A veces no nos va a dar la gracia física, pero sí va a haber una gracia interna espiritual que es mucho más importante, porque lo que vamos a ganar es mucho más grande en el cielo. Entonces tenemos que confiar en esto. Pidámosle a Dios hoy en esta meditación, buscar entender con su sabiduría y con su lógica, no con la lógica del mundo, las situaciones difíciles y saber que Él siempre es Padre y que siempre está trabajando detrás de esto para darme algo mejor. Que pases un feliz día y que Dios te bendiga. Te habló el Padre Jesús Rodríguez y nos puedes seguir en nuestras cuentas de Quiere Jesús y también en nuestra plataforma Be New Fire.